Hola, bienvenidos a este especial con voz propia de cara a las elecciones. Estamos repasando con los candidatos de los diferentes partidos, de momento al Senado. Próximamente pasarán por aquí también los que concurren para hacerse con ese escaño de diputado que representa a los ceutís y que compiten por esta contienda electoral que tendrá su resolución el próximo día 28 de abril. Hoy tenemos con nosotros a los candidatos al Senado por parte de Ciudadanos. Raquel González, bienvenida. Gracias. Y José Manuel Gómez, bienvenido. Gracias. ¿Cómo es esta aventura? Porque, bueno, aunque haya trabajo de campaña detrás, entiendo que en primera línea es la primera vez que ambos dan el paso. ¿Cómo lo están viviendo de momento? Bueno, yo, si me permites que inicie esta exposición, llevo ya 4 años en Ciudadanos, es decir, que para mí no es nuevo. Ciertamente es nuevo venir de candidatos y representar a mi partido en esta candidatura, pero no soy, como en otras agrupaciones o en otros partidos, un paracaidista. Lo digo por aquello de que vengo del ejército, soy militar, llevo ya 4 años de afiliado, llevo 3 años de secretario de la agrupación de Ceuta y por lo tanto llevo participando activamente de la política de Ciudadanos y sobre todo de la política de la ciudad desde hace bastante tiempo. Por lo tanto, sí que es nuevo y ha sido una decisión importante dar el paso de representar a mi partido en esta candidatura al Senado. ¿Y en su caso? Bueno, yo fui, creo que como nos suele pasar a todo el mundo que terminamos aquí, ¿no? Fue que tuve mis inquietudes políticas, pero nunca había un partido que me llenara al 100%, que creyese en él. Yo me considero una persona que no me gustan los extremos. Entonces conocí el partido de Albert Rivera, su propuesta de centro, de cambio, me gustó, me empecé a implicar más y bueno, a día de hoy estoy aquí con muchas ganas y mucha ilusión, la verdad. No sé cuáles son las perspectivas que tienen de cara a esta campaña electoral. Más o menos todo el mundo da por sentado de que lo natural o lo tradicional sería que el Partido Popular se llevase tanto el escaño del Congreso de los Diputados como los 2 asientos en el Senado. Es verdad que es la primera vez que hay al menos una cierta incógnita con la aparición de Vox y que incluso el PSOE, que no tiene a nadie que le compita el voto en su espectro de izquierda, salvo Podemos, que no ha acabado de arrancar aquí en Ceuta. No sé cuáles son las perspectivas de cara al recuento que salga de las urnas que tienen. Bueno, nosotros creo que tenemos en esta elección, en esta campaña electoral, creo que vamos con las máximas expectativas posibles. Van a ser las elecciones más disputadas que se vayan a celebrar en la reciente historia electoral aquí en Ceuta. Hasta ahora llevamos viviendo casi 20 años de mayorías absolutas del PP, en las cuales no había ninguna posibilidad de arrancarle ninguno de esos escaños. Yo creo que hoy día, en este momento en el que nos encontramos, quizás sea el momento en el que el PP tiene menos garantías de obtener los escaños y los partidos que vamos a luchar por ellos tenemos más posibilidades de ganar uno de ellos. Nosotros tenemos claro que vamos a pedir un voto de confianza a todos los ceutíes, porque consideramos que este es el momento en el que es necesario que los diputados y el diputado y los senadores que representen a la ciudad en el Parlamento de la Nación empiece a reclamar y a reivindicar las necesidades que tiene esta ciudad y que desde luego en estos últimos 20 años no han sido reivindicadas adecuadamente por nuestros representantes a nivel nacional. Hace 4 años, en las elecciones de 2015, el 20 de diciembre de 2015 y las de junio de 2016, en las candidaturas al Senado de Ciudadanos se estuvo en el entorno de los 3.500 votos. No sé si solo firman ya y lo dan por bueno o tienen aspiraciones a crecer. Siempre tenemos la aspiración a mejorar y a crecer. Creo que tenemos un buen equipo, un buen proyecto y muy buenas propuestas. Entonces creo que podemos aspirar a mucho más. No sé si, tal y como está el panorama y lo que están diciendo las encuestas de cara a la gobernabilidad del país, desde la central de Ciudadanos les han dicho apretar el acelerador, tratar de hacer el mejor resultado posible, o incluso les han podido pedir, bueno, no le restéis mucho al Partido Popular, vaya que nos hagan falta el escaño, se lo vaya a llevar el PSOE para que al final formemos los gobiernos con el PP y con Vox.
No, no, desde el partido a nivel nacional lo único que nos piden es que apretemos el acelerador y que pongamos toda la carne en el asador para ganar estas elecciones. Y es lo que vamos a hacer, lo que estamos dispuestos a hacer en esta campaña electoral. Precisamente porque consideramos que es un momento imprescindible para cambiar la forma de hacer política en España, y esa forma de hacer política solo va a llegar desde el centro, no va a llegar desde ninguno de los extremos, y por eso es el momento en el que Ciudadanos tiene que apretar el acelerador para cambiar las formas de hacer política y para cambiar las políticas que se hacen en España. Y vamos a dejar, como te digo, vamos a poner todo nuestro esfuerzo, toda la carne en el asador, y sabemos que es un momento en el que es fácil, sobre todo con la confianza de los ciudadanos ceutíes, en que podamos no ya superar nuestros resultados en las pasadas elecciones, sino conseguir arrancarle algunos de los escaños que hasta ahora se llevaba el Partido Popular casi arrasando en todas las elecciones. Han hablado los dos, en el caso de Raquel, cuando desembarca en política, la trae Ciudadanos porque es una opción de centro. José Manuel también acaba de reclamar el centro político para Ciudadanos. No sé cómo se conjuga vender o tratar de decirle a la gente somos de centro, cuando el candidato a presidir el gobierno ha arrancado la precampaña haciéndole un veto a un posible gobierno en coalición con el PSOE, pero no hay inconveniente en gobernar en Andalucía con Vox, que está en el extremo derecho del espectro político. Bueno, me vas a permitir que te corrija. O sea, Ciudadanos empieza la campaña poniéndole un veto a un gobierno de Pedro Sánchez. O sea, lo que Ciudadanos dice es que no va a hacer a Pedro Sánchez nuevamente presidente del gobierno de España. Y no lo va a hacer porque Pedro Sánchez se ha dedicado a negociar con independentistas y con nacionalistas la partición de España, entre otras cosas, ¿no? Creemos que no es la mejor forma de conseguir gobernar España, gobernando con grupos que lo que pretenden es la ruptura de nuestro país. Por otro lado, en Andalucía no gobernamos con Vox, ni mucho menos. Ciudadanos alcanzó un pacto de gobierno con el PP. Y ese es el pacto. Además, todos los pactos que firma Ciudadanos, ya sea de gobierno como los que firmaba anteriormente de investidura, los hacía por escrito, dejando claro, negro sobre blanco, los puntos que entrañaban ese pacto, y no como hacen otros partidos que llegan a pactos ocultos que nadie conoce, como los alcanzados por el PSOE con los grupos independentistas. Nosotros siempre los pactos los dejamos claros por escrito, y el único pacto que tenemos firmado en Andalucía es con el Partido Popular. Luego no hemos alcanzado ningún pacto con Vox, como acabas de manifestar. Es una manera indirecta, ¿no?, al final, porque se firma un pacto con el Partido Popular, pero en Ciudadanos son muy conscientes de que sin el apoyo de Vox no sale el pacto adelante. También podía habernos apoyado el PSOE. O sea, al final la investidura estaba presentada para investir como presidente de Andalucía a un diputado del PP a través de un acuerdo firmado con Ciudadanos. Ciertamente no había mayoría suficiente para que con esos votos de esos dos partidos alcanzara la mayoría, pero igual que votó Vox, Vox tenía que decidir si hacía presidente al PP en coalición con Ciudadanos o si dejaban que volviese a gobernar Andalucía el PSOE. Igual, si el PSOE no quería que participase en esa elección, podía haberse abstenido o haber apoyado la investidura que proponíamos. Entonces, de todos modos, al margen de todo eso, hay una especie de tendencia clara, ¿no? Se plantea, por un lado, ese veto a un gobierno de Pedro Sánchez, se contempla o se va a gusto, por lo menos, en un gobierno en coalición con el PP, que también apoya a Vox en Andalucía. Se reúnen los líderes de los tres partidos en una manifestación en Colón que es contra el gobierno y para pedirle a Pedro Sánchez que adelante elecciones, pero a mí me interesaría sobre todo preguntar si esto que acaba de explicar significa que a lo mejor sí que vemos un gobierno del PSOE con Ciudadanos si dan los números, pero no presidido por Pedro Sánchez, sino por otro socialista. No te puedo yo ahora mismo asegurar si se pudiera dar esa circunstancia. O sea, pero entiendo que el veto planteado tal y como usted lo ha explicado ahora mismo es un veto a la figura de Pedro Sánchez, no al PSOE. Es un veto a la figura de Pedro Sánchez, al gobierno de Pedro Sánchez. Ciertamente Pedro Sánchez ahora es el que dirige el PSOE, su secretario general, ha colocado en la plana mayor del partido a toda la gente de su confianza, y ciertamente sería muy difícil ahora mismo, salvo que hubiese una revolución interna en el PSOE, que desbancase a Pedro Sánchez.
Pero para nosotros ahora mismo el veto está puesto al gobierno de Pedro Sánchez por los pactos que ha alcanzado en esta etapa, en estos meses que lleva gobernando. Hablaba Raquel antes de que van a hacer una campaña defendiendo las muchas propuestas que Ciudadanos tiene para gobernar el país, y entiendo que también para mejorar la vida de los ciudadanos ceutíes. No sé si, teniendo en cuenta cómo ha arrancado esto y que parece ser que la seguridad y los menas están monopolizando casi el debate político, con mensajes cruzados bastante duros de unos y otros, no sé si usted considera que el de los MENA y el de la seguridad es uno de los principales o el principal problema que tenemos los ceutíes. Hombre, está claro que es uno de los principales problemas que tenemos. Yo trabajo en el puerto. Yo tengo miedo muchas veces de cuando tengo que salir del trabajo, de lo que me puedo encontrar. Es más, a mí en su momento ya me atracaron. Entonces, Ceuta a día de hoy cada vez es más insegura. También ya después nos planteamos el tema de la frontera, el acceso. Pasa cualquiera, no hay un control. Tenemos una frontera precaria. Es un cúmulo de cosas las cuales necesitan cambios y bastantes reformas. ¿Y qué es lo que propone Ciudadanos para arreglar el problema? Pues, ¿qué propone? Bueno, entre una de las cosas, por ejemplo, la frontera, un mayor control, invertir en ella, no invertir en cosas que se han estado haciendo hasta ahora que son innecesarias en Ceuta. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, obras que a lo mejor no eran ahora mismo, desde mi punto de vista, necesarias. Pienso que hay una problemática mayor, como es el de la frontera, como el de los MENA, que no se emplean los recursos necesarios. ¿Entre esas obras que no son necesarias está la Gran Vía? Sí, desde mi punto de vista sí. ¿Hubiera sido mejor destinar ese dinero a arreglar el asunto de la frontera? Exacto. ¿Qué más cosas o en qué otros aspectos piensa hacer hincapié Ciudadanos a lo largo de la campaña en las soluciones que necesita Ceuta para el futuro y que se pueden aportar desde el Senado? No, esencialmente, bueno, desde el Senado, tal y como tenemos estructurado el sistema parlamentario español, desde el Senado, que es una Cámara de segunda lectura, pues en ocasiones no se pueden hacer muchas cosas. Precisamente Ciudadanos es uno de los partidos que pretende una reforma de la Constitución para darle al Senado la visibilidad y las funciones que, según la Constitución, debieran de tener, que es una cámara de representación territorial y no una cámara de segunda lectura, que es en lo que ha quedado y que realmente, salvo para cosas muy puntuales, tiene poca utilidad. Todos conocemos el dicho de que es un cementerio de elefantes políticos, no por nosotros, que somos quizás un poco jóvenes para entrar en esa denominación, pero eso es lo que ha venido siendo ciertamente el Senado a nivel político en los grandes partidos, que era para lo que usaban el Senado. Nosotros queremos cambiar el destino que se le da al Senado dentro de la política nacional. Queremos que el Senado sea útil a la sociedad española, sea útil a todas las regiones y se convierta realmente en la Cámara que necesitamos. Y desde allí, lógicamente, podemos influir para que el gobierno de la nación deje de tener olvidada Ceuta. Ceuta, bajo la óptica nuestra, es una ciudad olvidada, tanto Ceuta como Melilla, por el Gobierno Nacional. Y lo voy a expresar de forma que sea lo más comprensible para todos los ciudadanos. La mayoría de las competencias en sanidad, educación, transportes, costas, en algún sitio, en algunos lugares incluso puertos, están transferidas a las comunidades autónomas. Hay leyes orgánicas que regulan a nivel nacional esas competencias, pero luego cada comunidad ha tenido la posibilidad de desarrollar esas leyes orgánicas y adaptar y mejorar el empleo que se da. Aquí en Ceuta nos encontramos con que al no tener capacidad legislativa, la capacidad legislativa para las dos ciudades siguen estando en el Gobierno de la Nación. Pues ¿qué ocurre? Que el Gobierno de la Nación se olvida de las dos ciudades y nos encontramos con situaciones tan kafkianas como que tenemos una ley del suelo casi preconstitucional, que no tenemos desarrollo de ley de educación. Nosotros hace un par de años, quizás menos, se nos planteó un problema aquí de una familia de Ceuta, que acababa de llegar a Ceuta, con un hijo con un problema sanitario de 5 años y trató de solucionarlo en su colegio. No le permitían que repitiese el último curso de educación infantil. Estos padres acudieron, por la problemática de su hijo, acudieron a la dirección provincial
y le dijeron que es que la ley no les permitía, les obligaban a pasar de curso a su hijo. Estos padres acudieron a delegación del gobierno a plantear el problema, sabiendo además que en toda España, en todas las comunidades, ese problema había sido resuelto por la legislación que se habían dado las comunidades autónomas, y que ellos, que venían de Córdoba, sabían que allí lo tenían resuelto. En delegación del gobierno le dijeron que es que no podían hacer nada, que habían hablado con el ministerio y que no tenían solución. Acudieron también a la Consejería de Educación del gobierno de la ciudad. Y finalmente, en un momento de desesperación, pues acudieron a nosotros. Vino a nuestro diputado Javier Vargas, a nuestra coordinadora, yo mantuve una entrevista con ellos, y nosotros lo que hicimos fue contactar con nuestra diputada responsable del área de educación en el Congreso de los Diputados. Nuestra diputada allí lo primero que hizo fue dirigirse en el pasillo al ministro de Educación, entonces del PP. Luego mantener con él una conversación y exponerle detenidamente el problema que tenía esta familia. Y el ministro de Educación en 15 días llamó a la familia para decirle que no se preocupase, que su problema iba a quedar resuelto, y 15 días después había dado una orden ministerial resolviendo ese problema, y desde entonces en Ceuta estos alumnos pueden, los alumnos que se encuentren en esta situación de necesidades especiales pueden repetir cursos. Con esto quiero poner como ejemplo que estamos olvidados por el Gobierno Nacional porque no legisla para la ciudad y no tenemos capacidad legislativa, luego necesitamos que nuestros diputados en el Parlamento hagan el trabajo que desde aquí, desde la ciudad, no se puede hacer. Entonces es vital que tengamos una representación adecuada en el Parlamento Nacional que defienda los intereses de la ciudad de Ceuta. Entiendo que esto es una crítica a lo que han venido haciendo los representantes del Partido Popular en el Senado y en el Congreso. Hombre, yo creo que no han hecho adecuadamente el trabajo en la defensa de los intereses de la ciudad y de los problemas que la ciudad tiene. En el gobierno de la ciudad está constantemente diciendo que el gobierno de la nación nos atiende con mucha solvencia y que nos quiere mucho, pero luego resulta que no tenemos un PGU, entre otras cosas, por culpa de la ley de suelo. Eso lo dijo en una exposición del PGU la Secretaría de Estado una Secretaría de Estado de Fomento que vino a aquella exposición. El problema que te he comentado, tenemos problemas de sanidad también. Ahora mismo Ceuta, en las recientes listas de espera para operaciones de catarata, somos la penúltima en cuanto a tiempos de espera, somos los penúltimos en la cola, o sea, los que más tiempo tenemos después de Cataluña. Entonces, ¿por qué? Pues porque dependemos sanitariamente del Ministerio de Sanidad. Aquí no se pueden tomar decisiones, las decisiones se toman todas en Madrid y probablemente no conozcan realmente cuál es la problemática y no se nos dota adecuadamente de los recursos que necesitamos. Esencialmente siempre acabamos en un problema presupuestario, en un problema de recursos. El Gobierno prefiere gastarse 11 millones en renovar el Paseo de la Concha, que me gusta mucho, que he estado allí, es una ciudad que me encanta, o hacer un carril bici en Guecho, o de Guecho a Bilbao, y sin embargo no presupuestar la reforma de la frontera que es tan necesaria para la ciudad, o legislar en temas de suelo para la ciudad, o dotar económicamente, pues por ejemplo, ayer fue el Día Internacional del Autismo. Esa asociación demanda que en Ceuta se instalen unas aulas especiales, unas aulas de educación especial en centros ordinarios. Es un recurso que ahora mismo disfruta en la península y en los dos archipiélagos todas las comunidades. En los centros ordinarios existen aulas de educación especial. Ceuta y Melilla son las únicas ciudades que aún no disponen de ese recurso y que ellos consideran necesario y vital para tener la adecuada atención a sus hijos. Entonces, son esas cosas las que creemos que con una representación de diputados y senadores en el Parlamento Nacional que defienda realmente los intereses de la ciudad, conseguiríamos cambiar esas cosas. Decía Raquel antes que le han llegado a atracar en el puerto donde trabaja. ¿Se sentiría más segura si todos pudiéramos llevar un arma? No. Yo creo que esa no es la solución. La solución es de dotar de más medios a la fuerza de seguridad. Esa es mi forma de verlo. Yo creo que esa forma que otros dicen no es la adecuada. Creo que será un caos. Otra de las propuestas que ha hecho Vox es la de recuperar la mili obligatoria. No sé si como es militar esto le causa satisfacción o lo ve un despropósito. No. Yo no. De hecho, ayer comentaba con unos compañeros, con
en la presentación del manifiesto de la Asociación de Autismo, con más gente allí, gente que había hecho las mili, gente de mi edad y 10 años más joven, y eran los primeros que decían que estaría bien recuperar el servicio militar. No, pero no es una propuesta de Vox, yo creo que es una propuesta de mucha gente. De todos modos, no es algo ni prioritario en nuestra política el crear nuevamente un servicio militar, que lógicamente no tendría nada que ver con el que yo conocí en mi época de militar. Debiera de ser, o yo lo entiendo, un servicio militar de pocos meses y de una verdadera formación militar intensiva, no de estar haciendo guardia o cocinas. Yo recuerdo que se decían, nos traen a la mili a pelar patatas y a fregar cacerolas. No es eso, no es ese el servicio militar que algunos consideramos que no estaría mal, pero no es una propuesta de Ciudadanos. Nosotros, nuestras propuestas, creemos que los problemas de España van por otro camino, son problemas de paro, son problemas de economía, son problemas de independencia. Entonces creo que los problemas a los que tenemos que hacer frente son otros. Estos son temas que igual estaría bien debatirlo, pero no es algo que nos vaya a quitar el sueño. Hace 4 años todas las formaciones políticas se echaron muy encima de una propuesta concreta que lanzó Podemos, que era la de generar una renta social básica para todo el mundo, siguiendo un poco alguno de los modelos nórdicos. Recientemente el PSOE ha presentado algo parecido como una de sus medidas estrellas para esta campaña. No sé si les parece el mismo despropósito que era hace 4 años cuando lo proponía Podemos, o ahora como lo propone el PSOE es un poco más asequible. Si me permite, porque igual ya Ciudadanos proponía hace 4 años, teníamos una medida parecida, lo que pasa es que había una forma distinta de tratarla. Nosotros lo tratamos desde el punto de vista fiscal, porque lo que queríamos es que fuese, hablábamos de, no recuerdo ahora mismo el término, pero lo que pretendíamos era llegar a una renta mínima y que quienes no llegasen a esa renta, en su declaración de la renta se les compensase para llegar a ella. La intención de hacerlo de ese modo es porque así conseguimos generar más posibilidades de trabajo y porque además generamos también más estímulo al trabajo. Quizás es muy necesario, o sea, ahora mismo tenemos el problema, se ha aprobado el gobierno en estas medidas electoralistas de los bienes sociales, ¿no? Se está pagando la campaña con el presupuesto de todos los ciudadanos, pues la medida nuevamente de volver a los mayores de 52 años, el salario mínimo para ellos de 425 euros, pero lo han hecho tan deprisa y corriendo y sin fijarse adecuadamente en la formalidad del decreto, que en las distintas provincias, en los EPEs provinciales, están teniendo más problemas para llevarlo a cabo, para ponerlo en funcionamiento, algo que era tan necesario y que además ya fue una medida que que hizo retroceder el PP, pasando de 52 a 55 años. Estas cosas a nosotros nos parece bien, pero entendemos que hacerla en campaña electoral, utilizando los recursos públicos para financiarse su propia campaña, y sobre todo por hacerlo deprisa corriendo, hacerlo tan mal que cause problemas en los solicitantes y en los EPEs, en los funcionarios que tienen que documentar esas solicitudes, pues al final creemos que es un error. Pues ha pasado volando, nos hemos ido ya de tiempo. Yo creo que Raquel lo va a agradecer porque está con problemas. Un buen resfriado y me ha dado un ataque de tos. Las alergias primaverales que... Les agradezco a los dos el esfuerzo que han hecho por estar aquí y personalmente también al coordinador de campaña, a Ricardo Martínez, porque está demostrando ser eficiente y es algo que los medios de comunicación en estas contiendas electorales agradecemos especialmente. Así pues que muchas gracias a vosotros y me va a permitir que aproveche este momento, lógicamente, pues para pedir a todos los ceutíes que el próximo 28 de abril depositen su papeleta de Ciudadanos en las urnas. Queremos ese voto de confianza que tanto necesita Ceuta para cambiar las cosas. Pues muchísimas gracias. Nosotros nos vamos ya, volveremos con más candidatos y les emplazo a que sigan estas entrevistas tanto en ceutaldia.com como en ceutatv.com. Ahí poquito a poco vamos a ir subiendo todas las entrevistas con todos los candidatos de las formaciones que concurren el 28 de abril y que pasarán por aquí, estarán en esta mesa y en esos incómodos taburetes que ya se han quejado los invitados, es un recurso habitual.
Hasta otra.